El Nuevo Testamento fue escrito en griego y en griego koiné, lo cual significa que tanto Jesús como los discípulos en el primer siglo de la era cristiana escribieron y hablaron en griego koiné, y las escrituras, tal cual la tenemos en la Biblia Reina Valera 1960 o en cualquier otra traducción, fue escrita desde el griego en idioma original. Esto es palabras griegas del Nuevo Testamento, las palabras más importantes que se incluyen en la Biblia para entender el mensaje bíblico en su idioma original. Hay palabras griegas que tienen un sentido exquisito, y una de ellas es la que vamos a utilizar en el día de hoy. La palabra griega que vamos a examinar en este día es agareuin, y es una palabra que tiene un sentido profundo, y a través de ella vamos a entender algunos textos de la palabra de la Biblia en palabras de Jesús mismo. Examinemos profundamente la palabra griega agareuin. Esta proviene del verbo agareuo. Hay palabras que incluyen en su historia el relato del triunfo o de la tragedia de una nación. Agareuin es una de ellas. Se usa 3 veces en el Nuevo Testamento con el significado de obligar. Es la palabra utilizada en Mateo 5:41, donde Jesús habla de ir 2 millas, aún siendo obligados a ir 1. También se usa en Mateo 27:32 y en Marcos 15:21, con referencia a Simón de Cirene. Eso es cuando fue obligado a llevar la cruz de Jesús al Calvario. Lo interesante de esto, ya te puedes dar cuenta que la palabra agareuin significa obligar. Pero no es tan solo eso. Vamos a entenderlo en su contexto real para que tú puedas darte cuenta y se te pueda iluminar la mente de cómo puedes utilizar esta palabra a la hora de predicar. Esta palabra proviene del sustantivo persa agaros, que significa correo, y llegó a ser naturalizada en el griego clásico y en el griego bíblico también, con este sentido. Veamos algunos ejemplos del uso de esta palabra griega del Nuevo Testamento, que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, agareuin. Heródoto lo describe en la forma siguiente: nadie viaja tan rápidamente como los mensajeros persas. Todo el plan de invención suya y el método como sigue. A lo largo del trayecto provisto, hay tantos jinetes estacionados como días exija el viaje, a razón de 1 jinete por día. Y para esos hombres ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche es obstáculo para cubrir el tiempo, en el tiempo acordado, la jornada asignada. El primer correo entrega su despacho al segundo, este al tercero, y así sucesivamente. Y así va pasando de mano en mano a lo largo de toda la línea, como la lumbre en la carrera de la antorcha. Los persas dan a este correo a caballo el nombre de agareion. Ahí está la cita de donde aparece esta palabra en el griego clásico. Jenofonte también tiene una descripción todavía más expresiva de la palabra agareuin. Mira lo que dice: en aquel entonces la ley determinaba que cualquiera podría ser obligado, agareuin, a suministrar un caballo o a ser de guía para que el servicio no se interrumpiera. De ahí que agareuin viene a significar reclutamiento forzoso de alguien para un servicio. Fíjate cómo va evolucionando esta palabra a lo largo del griego clásico hasta llegar a la época de Jesús. Forzar a alguien para servir, le gustara
o no. En un país ocupado, esto era algo serio y grave. Cualquiera podía ser compelido a llevar el bagaje del ejército a una cierta distancia. Cualquiera podía ser obligado a ejecutar lo que los ocupadores le impusieran, como fue el caso de Simón de Cirene. Semejantes atropellos eran una de las más amargas y constantes humillaciones que las naciones subyugadas tenían que soportar. Mira, te lo voy a explicar de una manera más sencilla para que lo puedas comprender con más profundidad. Cuando Jesús dice en Mateo, si alguno te obliga a llevar una carga, una milla, vele dos, agarewin, ese de obligar, esa obligación, que no es algo que tú deseas hacer, que no es algo que te nace del corazón, sino es una obligación, una imposición por la fuerza, agarewin. Fíjate, ¿viste cuando hay una requisa? Viene la policía, te detiene en la calle. A mí me pasó una vez que yo iba caminando por una calle cuando vivía más al sur en la Argentina y vino un patrullero de la policía, todos armados con armas largas, con ametralladora, y me veían pasar, me detuvieron, me dieron la voz de pare y me empezaron a encañonar con una ametralladora, ambos. Y mientras me pusieron contra una pared y me dijeron, cállese, no hable, y me empujaban y yo no entendía nada, no comprendía, hasta que después pasa una señora por ahí en un auto y le dice a los policías, no era él, y los policías se montan en su móvil y continúan. Agarewin tiene que ver con eso, ese acto forzoso de obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer, de decirte que te pongas contra la pared, que abras las piernas y los brazos, que levantes los brazos. Con eso tiene que ver agarewin, ¿sí? Si alguno te obliga a llevar carga una milla, vele dos. Y cuando las personas en los tiempos de Jesús, un pueblo era conquistado por otra nación, eran obligados a hacer cosas que no querían. Por eso José de Arimatea fue obligado a cargar la cruz de Cristo, aunque él no se ofreció voluntariamente. Vieron a uno que pasaba llamado José de Arimatea y le dijeron, lleva la cruz de agarewin. ¿Viste? Por eso todo esto que yo te cuento de la historia de esta palabra es para que puedas comprender en profundidad lo que significa esta palabra cuando Jesús dice, si alguno te obliga a llevar carga una milla, vele dos. Es evidente que tantos gobernadores locales como oficiales militares requisaban cosas y utilizaban personas no solo para el servicio públicos o del ejército, sino también para su beneficio y por su conveniencia. Ahora se aclara todavía más lo que Jesús está realmente diciendo en el Sermón del Monte. Si alguien exigiera agarewin de ti un servicio más detestable y humillante, si alguien te obliga a hacer algo que lesiona tus derechos sin tener, porque si eres tratado como una víctima indefensa en un país ocupado, si eres maltratado, humillado, vilipendiado, no te resistas. Haz como se te ha dicho e incluso más, y hazlo de buena voluntad, pues esa es mi forma de actuar, dijo Jesús. En una generación que siempre está afectándose a sus derechos, bien podría tener esto en cuenta. Tú en este momento te preguntarás, ¿pero para qué me sirve todo esto? Bueno, detrás de una palabra hay toda una historia y entender esa historia nos enseña cómo podemos aplicarla.
Cuando tú lees la historia bíblica de Simón de Cirene, una persona que iba pasando, y uno cuando lo predica, ¿qué dice? Y iba pasando un hombre, Simón de Cirene, por ahí, y fue obligado a llevar la cruz. Eso es agareuin. No le preguntaron a Simón, simplemente lo tomaron y lo obligaron a hacer lo siguiente. Pero cuando Jesús le dice a sus discípulos, y esta es la parte central, si alguien te obliga, agareuin, a llevar una carga una milla, vele dos. Entonces la cosa cobra otro sentido, porque aunque eres obligado a hacer algo que no quiere, Jesús dice, hazlo con alegría y haz más de lo que se espera de ti. De paso, te comento que si deseas colaborar con este canal y ser parte de esta familia espiritual y de este ministerio, puedes hacerlo comunicándote a este número. Cuando vulneren tus derechos, recuerda la palabra agareuin. Cuando alguien se quiera aprovechar de ti, recuerda la palabra agareuin. Cuando tus derechos sean pisoteados, recuerda la palabra agareuin. Cuando alguien exija algo de ti, aún en contra de tu propia voluntad, recuerda la palabra agareuin. Si alguien te obliga a hacer algo y llevar una carga por una milla, vele dos. Haz más de lo que se te pide, porque esa es la forma de actuar de un hijo de Dios. Y esa es la forma de actuar que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo.